pero bueno, lo convocamos y como siempre nos atiende y le agradezco y mucho el doctor Luciano Bussi, matrícula provincial 3097, para que nos cuente un poco la prevención. Básicamente me gusta tener a los facultativos aquí en el programa para que nos lleven un poco de claridad en muchos temas, ¿no? Así que lo convocamos a Luciano y siempre está disponible. ¿Qué tal, Luciano? Fernando y toda la gente aquí de la radio te saluda. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Yo sé que los doctores y los médicos andan siempre ocupados, pero bueno, siempre te haces un lugarcito. Día Mundial de la Neumonía ayer. ¿Qué podemos decir de la neumonía? ¿Cómo prevenirla? ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, el Día de la Neumonía se lleva a cabo principalmente porque sigue siendo, a pesar de que hay muchos avances en los tratamientos, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. En general, las infecciones respiratorias pulmonares están en quinto o sexto lugar de muerte en todo el mundo. Bien. Y son todavía más importantes en los menores de 5 años, que es donde produce casi la primera causa de muerte. La neumonía es una infección de los saquitos que están dentro de los pulmones, que se llaman alvéolos, donde el aire pasa a la sangre, que se llenan de infección y de pus, y que generalmente se diagnostica primero por los síntomas y después por una radiografía donde se ve como una parte más opaca, ¿no? Donde se ocupó con pus o con células, una parte que debería estar translúcida, o sea, negra en la radiografía, ¿no? Estas infecciones son relativamente comunes, no son tan comunes como las gripes, como los resfríos, por supuesto, y como las anginas, y como la laringitis. Son infecciones más bajas a nivel pulmonar, son un poco más raras, pero siguen siendo bastante comunes y generalmente más graves, a veces inclusive hay que internar a los pacientes, ¿no? Claro. Bueno, la sintomatología, doctor Luciano Bussi, médico neumonólogo justamente, matrícula provincial 3097. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del que casi siempre está es la tos, sigue la fiebre y la dificultad para respirar. No siempre tienen toda fiebre, pero generalmente tienen fiebre. La dificultad para respirar se marca porque el individuo hace como un esfuerzo un poco más grande de lo habitual, aún estando en reposo, para respirar. Y después puede aparecer rara vez algún dolor. Sabemos que el pulmón en sí no tiene sensibilidad, pero cuando sale un poquito por fuera, lo que llaman la pleura, da un poquito de dolor y es a veces un dolor que se debe a una neumonía que hizo lo que se llama un derrame. Entre otros síntomas, a veces aparece la palidez, la astenia, o sea, la falta de ganas, como produce también un poco las gripes en ese sentido. Y después no hay mucho más síntomas, lamentablemente, para distinguirlo, claro. Más que ir a consultar al médico, y el médico cuando ausculta, cuando revisa al paciente con este elemento que es el estetoscopio, escucha algo raro, porque sobre todo comparando un lado con el otro, ve que hay menos entrada de aire, como que el aire no se siente entrar tan bien porque está ocupado justamente por ese pus y eso que ocupó lo que no antes había prácticamente aire, ¿no? Claro. ¿Son las bacterias o es viral? Inclusive el contagio, podemos ver cómo podemos prevenirlo por allí, doctor. Pueden producirlo todos los microorganismos, virus, bacterias, hongos, protozoos, así que tenemos de parásitos, un montón. Normalmente se tratan porque tienen mayor riesgo de ser bacteriano que otras infecciones, como la gripe, que no debe recibir antibióticos, como las anginas, que casi ninguna debe recibir antibióticos. En el caso de la neumonía aumenta más el riesgo de ser una bacteria. Por un lado eso puede ser malo porque puede ser más grave, pero por otro lado responde a antibióticos y puede mejorar relativamente pronto. Pero bueno, cualquier microorganismo prácticamente que entre al pulmón, sobre todo si es un pulmón dañado o es un individuo que tiene problemas en la defensa, produce neumonía, ¿no? Está bueno. Ahora estamos como haciendo un ping-pong, pero me parece interesante de esta manera, así llevamos la claridad a la gente que está escuchando la radio, ¿no? La prevención, en este caso, llevamos a la prevención de una neumonía. La prevención es las vacunas completas. Sabemos que hay varias de las vacunas, como la del neumococo, como la de la gripe, como la del COVID, que protegen contra, bueno, en el caso de los chicos también la coqueluche, protege contra muchas de las neumonías, no todas, pero baja mucho la incidencia de la neumonía. Y después mantener un nivel bueno de nutrición también ayuda. Y en el caso, por supuesto, de los fumadores, que dejen de fumar o que no inicien el tabaco, porque todos los tabaquistas, tengan o no tengan EPOC, tienen más riesgo de tener neumonía. Claro. Y hay otras enfermedades que tienen un poquito también aumentado la chance, como el asma, de tener neumonía. Y después hay enfermedades más raras que producen disminución de las defensas, inmunodepresión, o pacientes que están tomando medicación que inmunodeprime
por ejemplo, por cáncer, que tienen mayor riesgo de neumonía y tienen que cuidarse todavía más, ¿no? Claro. Con respecto a un tema que es básico, que lo aprendimos durante alguna de las tantas gripes por allí fuertes que hubo en el mundo, no solamente aquí en la zona, era el lavado de manos, ¿no? Era llegar, la influenza, si no me acuerdo mal, le dábamos mucha difusión al tema de lavarse las manos cuando uno llega a casa, ¿no? Sí, siempre el lavado de manos, la no exposición al tabaco, no solo el que fuma, sino los que están alrededor. En el caso de los más chicos, dar la teta, hasta tratar de llegar hasta los 2 años dando la teta, porque eso pasa un montón de anticuerpos también. Y la vacunación completa son de las cosas más importantes. Y bueno, está visto también, por ejemplo, que la polución ambiental, en lugares donde hay más polución, también hay más neumonía, sobre todo en chicos. Y en ese sentido, bueno, deben actuar un poco más los gobiernos. Bueno, inclusive en algunas ciudades se usa barbijo por la contaminación también. Claro. Luciano, la última. Uno asocia este tipo, hablo de mí, esto es personal. Uno asocia los resfríos, las neumonías, asocia todo este tipo de enfermedades respiratorias con el invierno, básicamente, pero ¿acontecen durante todo el año o tienen más porcentaje mayor con las bajas temperaturas? ¿Cómo es la historia? Sí, tiene un pico mayor en invierno, en otoño e invierno, un poco por el encierro que produce mayores contagios. Muchas veces el virus, que es el que se contagia más rápido que la bacteria, abre la puerta a que entre una bacteria y produzca una neumonía bacteriana. Pero sí, tienen picos, generalmente son prácticamente iguales todos los años. Ahora con el COVID un poco se complejizó porque, como saben, cuando nos juntamos a fin de año, por ahí en enero, empiezan a aparecer algunas infecciones de COVID, que algunos son neumonía o una bacteria que siguió al COVID, digamos. Eso ha cambiado, pero bueno, por lo menos hasta antes del COVID había picos bien claros de lo que es neumonía y que siguen a los picos los picos de infecciones virales y del resto de las gripes, ¿no? Muy bien. En general lo que se recomienda es consultar no cuando aparece un resfrío solo, sino cuando aparecen síntomas más importantes, el paciente dificultad para respirar, fiebre más de 2 o 3 días, el dolor por ahí de tórax también puede a veces aparecer, la tos con falta de aire, etcétera. Todo ese tipo de cosas conviene consultar. El médico la termina sospechando y después confirmando generalmente por una radiografía. Lógico. Bueno, Luciano, como siempre, muy muy amable. Que tengas lindo día. Me encanta que estés en el programa porque nos llevas claridad en distintos temas y la gente, esto viene bien también a la prevención social de la gente que escucha la radio. Así que me viene, está bárbaro que lo hagamos. Estimado, abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted y muy importante que se difunda para que se sospeche, ¿no? Muy bien, te vamos a llamar un día de esto, no ahora, estos días, ya te vamos a dejar en paz unos días, pero por el tema COVID, porque por allí nos olvidamos, pero sabemos que siguen las vacunas, sigue, bueno, siguen la sintomatología, como recién decías, bueno, y es algo que se instaló, así que te vamos a llamar en cualquier momento y vamos a charlar un poco sobre este tema. Abrazo grande, Luciano, gracias. Bueno, abrazo grande a ustedes. Que tenga buen día. El doctor Luciano Bussi con nosotros, médico neumonólogo.